La Casa de Brujas se puede considerar el más grande feminicidio de la historia, no solamente como números, pero también como tipo de acusación, porque yo no creo que en la historia de la humanidad ningún grupo social ha sido acusado como mujeres han sido brujas, ser enemigas de Dios, enemigas de la humanidad, ¿no? Sirvientas del demonio, las que causan la muerte, enemigas de la vida. ¿Te puedes imaginar? Yo, cuando empecé a leer los documentos, la historia de la Casa de Brujas, ¿no? Me sentía paralizada. La Casa de Brujas es a la puerta, al inicio del Estado moderno. Es al inicio del desarrollo del capitalismo. ¿Qué significaba ser mujeres? Fue necesario demonizarla. ¿Qué se podía hacer de esta mujer, del cuerpo de esta mujer? Que se quema, que se tortura. Yo he pasado noches y noches y noches en agonía, leyendo la primera vez que he empezado a leer, ¿no? La historia de los juicios, que esta mujer, imaginándome que podía ser desnuda en un cuarto con hombres, con estos hombres que te odian, con estos machos que te odian, sabiendo que la salida es la guerra, una guerra contra una parte de la población, una guerra contra las mujeres, una guerra contra lo que significaba las mujeres, la reproducción de su vida, su conocimiento, su sabiduría, su práctica, sus relaciones. ¿Cómo impactó a la vida de la mujer en su tiempo? ¿Cómo impactó a la vida de la mujer después, hasta hoy? De mi vida, de tu vida. ¿Cómo se conecta la nueva forma de violencia? No solamente a la nueva casa de brujas, ma la nueva forma de violencia. ¿Por qué el capitalismo, esta sociedad capitalista, debe conducir una guerra contra las mujeres? Porque a mí me interesa la condición material de la vida de la persona. Porque en fondo las subjetividades son muy inseparablemente conectadas a la condición material de vida. Para mí es muy claro que el capitalismo no puede expandirse, ganar nuevo territorio, ¿no? Invadir nuevas relaciones sociales, cambiar, sin cambiar la condición de la reproducción de la vida. Es una guerra contra la mujer, es una guerra contra la reproducción. Para someter, para reducir, ¿no? Para manipular, someter la reproducción a la ley del mercado, para crear desigualdades, nueva división internacional del trabajo, todo esto, ¿no? Y la Casa de Brujas regresa en función de una nueva forma de desarrollo capitalista. Y por eso, para mí, el trabajo que he hecho cerca de los siglos XVI, XVII, me ha ayudado muchísimo a comprender el presente. Que hay muchas jóvenes que están comprendiendo cómo es importante no olvidar esta historia del primer gran feminicidio en la historia, ¿no? De la Europa, del mundo, yo creo. Porque el capitalismo no nace de un proceso de evolución, de una relación social. Nace como una contrarrevolución, contra que son, ¿no? Los movimientos heréticos, los movimientos contra los abusos feudales, los movimientos por reclamar las tierras, ¿no? Los siglos X, XV, X-15, X-14, X-15, son siglos de gran lucha. Se habla de guerras del campesinado. Aquí en España, ¿no? Hay la guerra de las remensas, ¿no? Hay el mismo en Francia, en Inglaterra. Hay movimientos heréticos que no eran movimientos religiosos solamente, usaban el lenguaje de la religión para promover, ¿no? Programas sociales contra los abusos feudales,
contra la hegemonía de la Iglesia, que es una institución colonizante por los pueblos. Entonces hay un conjunto que es muy importante para comprender, porque en los movimientos heréticos las mujeres tenían más igualdad, más poder que no en la religión oficial. Entonces, la peste negra que pone en peligro la reproducción social, porque no hay fuerza de trabajo. Entonces, hay un momento de gran cambio. No es accidental que a la fin del siglo XV hay la conquista, l'inicio de la caza de brujas fuerte, ¿no? Hay movimiento de reclamo de la tierra, la expulsión de los judíos, la producción de malos. Hay todo el mundo que está cambiando. Es claro que hay una nueva sociedad, un nuevo orden social que emerge, capitalista, que necesita una disciplina, nueva forma, y empieza a disciplinar a las mujeres, a disciplinar porque necesita más trabajadores, disciplinar el cuerpo, contra la contracepción, demoniza la contracepción. Y demonizar la contracepción es demonizar la sexualidad, ¿no? La mujer no puede usar su sexualidad en forma autónoma. También la relación con la tierra, la relación con el sustentamiento. Hay un mundo que está cambiando, una economía monetaria, una economía de mercado. Y la economía de mercado empieza a expulsar a la gente, ¿no?, que tenía una relación directa con el campo, con su cultivo. Ahora no, desplaza porque la tierra debe ser capitalizada, debe ser producción de capital. Por un lado se expulsa a la gente del campo y se hace sometida al mercado y después sube el costo de la vida, de la cosa primaria, la dicha revolución de los precios. Es que todavía el capitalismo necesita también la religión y necesita esta imagen de la mujer demoníaca, que ha empezado a la fin de los años 80 en África, en India, Indonesia, Timor, Papua New Guinea. Empieza toda nueva casa de brujas conectada con la nueva forma de expropiación, de despojo, ¿no? Y también con la búsqueda de autonomía para las mujeres. Y que entonces empieza toda una nueva casa de brujas, con los misioneros, los evangelistas, las sectas evangelistas, los pentecostales, que van, ¿no?, siguiendo, como se dice, el camino del dinero, el camino de la globalización, el camino del neoliberalismo. En el camino del neoliberalismo se ponen los evangelistas, ¿no?, que van a confundir a la gente, a decirle que tu vida es destruida, no por el ajuste estructural, no por el Fondo Monetario, es destruida porque hay gente que en tu comunidad, mujeres, gente en tu comunidad que conspiran contra de ti. Entonces me parece que la problemática es más actual. En tanta parte del mundo hay una gran confusión. La gente no comprende más cuáles son las fuerzas que impactan su vida. Hoy no hay. Hoy, si tú eres en un pueblito en África, en América Latina, en el Caribe, tú no comprendes por qué tú no puedes vender el café o el chocolate o el algodón al precio que tu papá vendía, que podía sustentar tu familia. Tú no comprendes cuáles son que deciden el precio del algodón. Y al mismo tiempo tú ves, Señor, que se están enriqueciendo porque son el compra-venta, son parte de una nueva economía globalizada. ¿Sabe? Eso es, y también hay nuevas leyes, ¿no?, institucionales, impuestas por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, que privatizan la tierra, que vende la individualización que se individualiza la propiedad de la tierra. Hay todo un mundo de cambio que a la gente,
Entonces, en este mundo de cambio llegan los pentecostales que dicen, ay, Satanás, hay mujeres, hay gente, ¿no? Es un terreno muy fértil por el sospecho, por el odio, por la disputa. Esta economía global, donde las decisiones sobre el precio del algodón en un pueblito del Ghana se hace a Chicago. Lo que impacta a la gente de la vida del Ghana o del Salvador o de Nicaragua se hacen a Chicago, se hacen a Londres. Yo te puedo decir que de la fin de los años 80 o mitad de los años 80, mano a mano con el Fondo Monetario Internacional, con el ajuste estructural, la dicha crisis de la deuda, que es una mentira, porque fíjate, crisis de la deuda ha sido creada artificialmente, ¿no? A la fin de los años 70, cuando en el 1979 la Reserva Federal de los Estados Unidos aumenta el precio del interés sobre el dólar. Entonces, cualquier préstamo que tú haces en dólares, tú debes pagar más. Entonces, una década antes, ¿no? Habían dado préstamos a todos los países que salían del colonialismo a intereses variables, mucho bajo inicialmente, casi cero. Entonces todos habían tomado préstamos, no les se permite de ir al mercado del dinero internacional. Deben pasar por el Fondo Monetario Internacional, que le pone condicionalidades. Condicionalidad es que reconstruye su economía en forma completamente colonial. Eso es lo que se pasa. En este contexto empezamos a ver la primera ejecución de mujeres en África quemada. El witch hunter, como se dice, el descubridor de brujas, hay en África. Hay la nueva figura del exorcista, de la persona que va a hacer exorcismo por los niños, porque empiezan a acusarse no solamente las mujeres, sino los niños también. En Angola, en el Congo, en Nigeria. Estos años estaba en Nigeria manifestaciones de niños y niñas que decían con pancartas así, no somos brujas. Hay una casa de brujas que claro, es conectada con la nueva transformación del campo de la tierra, del trabajo, del despojo. Hay esta práctica que nace del sur de los Estados Unidos, donde se habla en lengua. Parece que la gente es poseída y va a liberarse y habla, ¿no? Esa secta se ha expandido en todo el mundo, siempre con su discurso satánico, siempre con su discurso de exclusión, produciendo personajes nuevos como el exorcista, el pastor exorcista, el pastor que descubre las brujas. En Ghana los evangelistas son supremos. Ha sido el primer país evangelizado a todos los niveles. Yo creo que era mi primera poesía que 14, 15 años, ¿no? Y tengo libretitos, cuadernitos, sí. Ahora han pedido que no escribo poesía, demasiado cansada. En toda mi vida, cada vez estaba algo así, ¿no? Yo escribía un poema. Para mí, la poesía ha sido, sea una forma de sanamiento, sea una forma de aprendimiento, porque cuando tiene una emoción fuerte, debe comprender qué se pasa, qué te dice, porque una emoción fuerte es un momento de conocimiento nuevo. Entonces, comprender, hablar, la palabra, crear una poesía, ha sido una forma también de comprender qué es esta nueva realidad que me asusta, que me da placer, que me entusiasma, que me da pena. Es el rol del arte, de la poesía, de la música.
Yo creo que sea la búsqueda de autonomía de la mujer, ¿no? Que esto ataque directo al patriarcalismo, sexualidad, procreación, sea el discurso ecológico, las mujeres se han hecho las que defienden la naturaleza, ¿verdad? Porque hay un gran movimiento ecológico, pero en realidad en el cada día la mujer, la Berta Cáceres, hay millones de Berta Cáceres, ¿no? Ella es nuestra, pero hay millones, contra la deforestación, contra el envenenamiento de las aguas, ¿no? Contra todo esto. La tierra, la cuestión de la tierra, por ejemplo, que la Casa de Brujas se encuentra en un momento que sigue hoy de desplazamiento de millones de personas, de su tierra, de sus lugares ancestrales. Eliminar las mujeres, sobre todo las mujeres viejas, mayores, que son despreciadas, no producen nada, son improductivas, deben morir. No son buenas por el sexo, no son buenas por la procreación. La mujer mayor se puede quemar, se puede matar, no tiene derecho a vivir, porque no puede procrear, no puede hacer sexo, no se puede hacer trabajo doméstico. Entonces, ¿no? Sobre todo cuando tiene un pedazo de tierra, sobre todo cuando hay disputa, cuando la tierra en disputa, cuando la tierra llega a la compañía mineraria, llega a la compañía, ¿no? Y se dice, esta mujer es una bruja, es una persona que no merece piedad, no merece comprensión. Y tiene un campito, y tú no tienes nada, tú eres joven y tú tienes un futuro, ella es vieja, ¿no? Hay un conjunto de desprecio de la mujer mayor, de desvalorización de toda la mujer, sobre todo la mujer mayor, la mujer jóvenes puede seducir, la mujer mayor puede cancelar, ¿no? En Ghana, campo de concentramiento por brujas, matada en tantos, en Angola, en Nigeria. Estudios sobre la viuda, que es un personaje peligroso, ¿no? Sí. Porque tiene todos los problemas de la mujer, pero tiene más poder, conoce el sexo, tiene un poco de recursos. Entonces, es peligrosa. Yo, antes de morir, quiero ver una gran revuelta feminista, sí. Yo creo que lo podemos conseguir si vamos a liberarnos de toda esta hipoteca neoliberal sobre el movimiento feminista, el feminismo de la igualdad, ¿no? Yo no creo que se puede cambiar la posición de la mujer sin cambiar la sociedad, sin recuperar la condición material de nuestra vida. No se puede sin condiciones materiales. No tenemos nada. No es una cuestión de cultura, de ideas, de ideologías. Es una cuestión de poder real. La autonomía no se construye solo con la idea, se construye con el control del territorio. Se construye con el control de la condición material de las aguas, de los bosques, de los animales, de la tierra, del sol, de la costa del mar. Si dejamos que no ocupen, usan, controlan todo esto, somos perdidas.